Pedimos en tu nombre, Señor, que tu Espíritu Santo dirija este servicio, Señor. Pedimos que tus ángeles estén alrededor de tu casa y echamos fuera todo espíritu que no sea tuyo, Señor. En verdad que tú eres el único, Señor, que nos da la fe. Pedimos hoy, Señor, que tú dirijas este servicio y no sea palabra de hombre, sino que tú, Señor, ministres los corazones, Señor, y nuestra mente. Así que damos gracias, Padre, en esta mañana y ponemos en tus manos, Señor, y bendecimos el pueblo de Israel y Jerusalén, Señor. Y de tu palabra que el que bendice a Israel, Señor, será bendecido. Y nosotros hoy clamamos por ellos, Señor, la bendición que viene de lo alto. Así también por todo este pueblo y aún los hermanos que faltan por llegar. Pedimos que tú los traigas con bien, Señor, y abre, Señor, el entendimiento en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Una de las cosas, como les estaba diciendo, verá que el pueblo cristiano carece de fe. ¿Verdad? Hoy en día el pueblo, como nosotros podemos ver, ¿verdad? Y cada uno podría decir que sí tiene fe, ¿verdad? Tiene fe, pero esa fe es propia, es nuestra. No es una fe en real que en la actualidad nosotros, como Dios nos está demandando hoy en día, es que nosotros crucifiquemos nuestra carne, ¿verdad? Nuestro yo ya no exista. Entonces, nosotros podemos decir que sí tenemos fe, ¿verdad? Porque venimos a la iglesia, pero como siempre nos han compartido, ¿verdad? Un ejemplo, que siempre venimos a la iglesia, pero no somos, podemos decir que no somos cristianos. Podemos decir que solo somos oyentes. Somos participantes. Es una de las cosas en realidad que podemos entender es la falta de fe. Y el único que puede ocasionar esa fe en nosotros es Dios. Nuestra fe no sirve de nada. Antes nosotros teníamos fe. ¿Verdad? El ejemplo más claro, ¿verdad? Comprabas tu billete de lotería. ¿Quién compraba su billete de lotería? O tu juego de azar, de esos que ya conocemos nosotros. Tengo fe que sí me voy a sacar ese premio. Qué tremendo, ¿no? Pero esa fe es vana. Es vanagloriosa nada más esa fe. No es una fe realmente que proviene de Dios. Y lo vamos a ver ahorita en unos versículos que vamos a estar leyendo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros podemos decir que sí tenemos fe. No dudo que haya gente que sí tenga fe, pero en realidad podemos decir el 99% del pueblo cristiano carece de fe. ¿Por qué? Porque mayormente, aún como cristianos, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Están puestas en las cosas de Dios o están puestas en las cosas terrenales? Vamos a Colosenses 3. ¿Por qué estoy empezando con estos primeros versículos? Para que nos demos cuenta que en realidad cómo somos nosotros, el ser humano. ¿Verdad? Entonces dice, si pues, ¿verdad? Haber resucitado con Cristo, ¿qué dice? Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Verdad? Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque ya habéis muerto. Como está diciendo, si nosotros, ¿verdad? Somos cristianos, ya resucitamos. ¿Dónde debe estar nuestra mirada? En Cristo, en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, ¿verdad?
Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya nuestra vida le pertenece a Dios, a Cristo. Y esa vida está en ¿quién? Tanto en Él como en nosotros. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos catalogarnos o cómo podemos nosotros escudriñarnos nosotros mismos si en realidad dónde está puesta nuestra mirada? Cada uno de nosotros o cada uno aún de las personas que nos están viendo, ¿verdad? Por internet, debe saber en realidad dónde está puesta su mirada. Y nosotros podemos entender hoy en día que nuestra mirada y nuestra confianza son las cosas terrenales. Somos cristianos, es correcto, venimos a la iglesia, ya conocemos de Cristo, ya sabemos qué quiere Cristo, pero aún nos falta todavía. Y lo que estamos leyendo en Colosenses 3, del 1 al 3. Nuestra confianza ahora que nosotros sabemos es Cristo, ¿verdad? Nuestra esperanza y gloria. Esa debe ser nuestra confianza, nuestra esperanza. Por eso el Señor me mostró que el pueblo cristiano no tiene esa confianza y esa esperanza en Cristo. No hay. Siempre estamos pensando en las cosas terrenales, en qué puedo hacer, qué puedo llegar a hacer, esto y lo otro, está bien. No, a nadie, ¿verdad?, se le impone hacer las cosas, pero en primer lugar, ¿quién debe ser? Cristo, Dios. Dios siempre nos ha dado o nos quiere dar promesas para nosotros, sus hijos, como vamos a leer también. Pero muchas veces esas promesas en las cuales Dios quiere darnos, nosotros mismos estorbamos esas promesas. Somos nosotros, ¿verdad? Y lo puedes leer en 2 de Pedro 3:9. Dios es paciente para con todos, dice. Él no retarda sus promesas, como muchos dicen, el Señor ha retardado sus promesas. El Señor no las retarda. El que las hace retardar, ¿quiénes son? Nosotros. Nosotros somos los que hacemos retardar las promesas de Dios. ¿Por qué? Vamos a Apocalipsis 3:20 y también esos versículos lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Pero en realidad nosotros nos hace falta dejar que el Señor haga la obra. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 3:20? Dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces, en realidad, cuando llegamos nosotros por primera vez a la iglesia, ¿verdad?, creímos de lo que Dios estaba diciendo y queríamos un cambio. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a la iglesia? Destruidos, hechos un desastre, ¿verdad? Ok, llegamos, abrimos la puerta por primera vez al Señor y empezó a hacer un cambio. Hoy en día, nosotros le hemos vuelto a cerrar la puerta al Señor. Y dirás, ¿y por qué le he vuelto a cerrar la puerta al Señor? Si vengo a la iglesia, participo, predico, hago esto, trabajo en el ministerio,
por mi falta de fe. Por eso yo le he vuelto a cerrar la puerta al Señor. Por mi falta de fe. Por mi falta de mis actitudes, por lo que, ¿verdad? Lo que es uno. Porque si en realidad nosotros hubiéramos abierto esa puerta del Señor, el Señor estuviese trabajando en nuestra vida, haciendo la obra, haciendo morir la carne, si nosotros lo permitimos, obviamente, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros puedo decir, hemos cerrado la puerta al Señor y nuestra carne sigue viva. ¿Qué le podemos decir al Señor esta mañana? Vamos a Lucas 17. Vamos a leer desde el 1. Dijo Jesús a sus discípulos, es imposible, ¿verdad? Imposible es que no venga tropiezo, mas hay aquel por quien viene. Mejor que le fuese, se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños, ¿verdad? Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Así 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Fíjate que aquí como está hablando del perdón, ¿verdad? Entonces, en el 5 dice, y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos nuestra fe. Qué tremendo que aún para poder pedir perdón, necesitamos tener esa fe de Dios. Porque mientras no tengamos una fe realmente que provenga de Dios, ni por la mente de pedir perdón, como estamos leyendo ahora en estos versículos. Porque es muy difícil, o no es difícil venir y perdóname hermano, perdóname hermana. ¿Por qué? Porque viene el enemigo y te mete, verá, vergüenza. ¿Qué va a decir mi hermano? ¿Qué van a decir? Le estoy pidiendo perdón. ¿Verdad? No me puedo rebajar delante de mi hermano. No, ¿para qué le voy a pedir perdón? Eso viene a través, esa que escuchamos muchas veces, viene del enemigo. Nos mete esa cizaña para poder pedir perdón. Aún para pedir perdón tenemos que tener la fe. La fe. Entonces dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos nuestra fe. Y el Señor, ¿qué les responde? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, ¿verdad? Y os obedeciera. O sea, tan siquiera una cosita tan insignificante, un granito, ¿verdad? Si tuviésemos esa fe, todo
en nuestra vida sería diferente. Sería diferente. Entonces, aún los apóstoles que caminaban físicamente con el Señor, les faltaba fe. Yo te pregunto hoy, nosotros que no andamos físicamente con el Señor cuerpo a cuerpo, ¿tenemos esa fe? Ahí está, verá. Digo sí, digo no, a ver, de ti marino, donde caiga. Entonces, ¿por qué el pueblo cristiano está careciendo de fe? Eso es lo que me mostró el Señor, y yo creo que a mí me está demandando tener esa fe. Por eso me lo está poniendo que yo lo comparta. Tener esa fe en realidad de que Dios va a hacer las cosas aunque no esté físicamente conmigo. Entonces, les vuelvo a repetir, si no está el Señor físicamente con nosotros, tenemos esa fe en realidad de lo que está diciendo el Señor, lo que va a hacer el Señor, las promesas que Él tiene, el Señor, se van a cumplir en nuestra vida. Los apóstoles cuando andaban con el Señor, ¿verdad? Sabemos que no tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaba todavía Cristo con ellos. No se había ido como nosotros hemos escuchado a través de las palabras, ¿verdad? Que tenía que venir el Consolador a ellos para darles el poder del Espíritu Santo. Entonces, podemos decir, bueno, sí, ¿sabe? Les faltaba el Espíritu para tener esa fe. Ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero tampoco tenemos esa fe. ¿Por qué? Pues como leímos en Apocalipsis 3:20, hemos cerrado nuevamente la puerta de nuestro corazón para que Él pueda actuar en nuestra vida. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, nosotros podemos decir que tenemos esa fe, pero la fe es nuestra. No es la fe del Hijo de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos como Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. No es cierto. Si no lo tengo ahorita, o no lo palpo, no lo toco, no creo nada. ¿Verdad? Vamos a Juan. Juan 20:24. ¿Estamos ahí? Entonces dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, verá, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere, verá, en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creo.
¿verdad? O sea, tenía que realmente tocar, palpar para poder creer. ¿Tenía fe? No tenía fe. 8 días después estaba otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, ¿verdad? Estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas un incrédulo, sino que un creyente. Cree, ¿verdad? Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, no esperemos en realidad tener las cosas o esperar de lo que va a hacer Dios para poder creer. Tenemos que creer en lo que Él está hablando en su palabra. Hebreos 11, ¿verdad? Vamos a Hebreos 11. Habla de la fe. Amén. 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, como les dije hace un momento, si no está el Señor con nosotros físicamente, podemos tener esa convicción, podemos creer en realidad de lo que Dios va a hacer. O somos como Tomás, hasta no ver, no meter el dedo en la llaga del Señor, ¿verdad? Podemos ver en realidad lo que va a hacer en mi vida, en mi familia. Entonces, por eso podemos ver la situación que está sucediendo alrededor nuestro, en mi propia familia. ¿Por qué? Porque no he creído en lo que Dios quiere hacer en mi familia. ¿Y por qué esperar hasta que suceda un desastre, hasta que suceda, no sé? Cada uno sabe, ¿verdad? En realidad, cómo está mi convicción esperando de lo que Dios va a hacer. Cada uno lo sabe y Dios lo sabe, obviamente, ¿verdad? Entonces, podemos ver aparte aquí en todo este capítulo, nos da los ejemplos de todos estos hombres que en realidad que le creyeron a Dios. Podemos ver todas las promesas que alcanzaron estos hombres al creer a Dios. Abraham fue uno de verdad que fue el padre, ¿verdad? De la fe, de las promesas que Dios nos quería dar. Qué grande fue la descendencia de él, dice, ¿verdad? Que ni se pudo contar. Era como la arena. Entonces, yo soy el que estorba la promesa de Dios que quiere hacer en mi vida. Entonces, allá mismo en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible.
Entonces, si dice que la certeza, lo que tenemos que esperar de lo que no se ve, creerlo y esperar que esa promesa de Dios va a venir a nuestra vida. Entonces, luego dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Entonces, hay que creer de lo que Dios nos está demandando hoy en día. No puedo, claro que no podemos. Nosotros no podemos porque, como les dije hace un momento, no hemos muerto a nuestra carne, seguimos viviendo en nuestro yo, ¿verdad? ¿Cómo puede actuar el Espíritu de Dios en mi vida? No va a poder. Porque ni carne ni sangre van a heredar el reino de Dios. No puede actuar el Espíritu de Dios en mi vida si todavía, ¿verdad? Sigue viva mi carne. Tengo que crucificarla, tengo que llevarla a la cruz para que entonces pueda actuar el Espíritu de Dios en mi vida. Entonces, Hebreos 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿verdad? Que existe, que sí es verdad y que es galardonado de los que le buscan. O sea, vamos a tener premio además si creemos en lo que Dios nos está diciendo. Vamos ahora a Gálatas 2:20. Ya ese versículo, ¿verdad? Ya lo sabemos. Es más, está puesto a la entrada, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Entonces dice Gálatas 2:20, que con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo, ¿verdad? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de ¿quién? Del Hijo de Dios. El cual me amó, dice, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, podemos ver que para poder tener la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? Tenemos que crucificarnos. Ya no vivir más para nosotros. Ya no vivo yo. Pero qué difícil es morir espiritualmente. Qué difícil es creer en lo que Dios nos está diciendo. Oye, para que tú tengas mi fe, tienes que crucificarte. Ya no vivir más para ti. Ya no tener tu mirada como empezamos, ¿verdad? En las cosas de la tierra. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, en la esperanza y gloria que es Jesucristo, porque es nuestra única salida, es nuestra única salvación. ¿O cuál es nuestra esperanza hoy en día? Si no es Cristo, ¿quién es nuestra esperanza? No hay nada. No hay nada. Nuestra esperanza antes, ¿verdad? Cuando fuera de Cristo, ¿qué era?
Pura vanidad. Pura vanidad. ¿Y a qué nos llevó toda esa vanidad fuera de Cristo? Muchos divorciados, verán, borracheras y todo lo que ofrece el mundo, las obras de la carne. No nos llevó a nada bueno. Teníamos, verán, una confianza segura en todas las obras de la carne que nosotros hacíamos. ¿Y por qué no depositamos esa confianza, esa seguridad en Cristo Jesús ahora? Ya no depender más de todo lo que en realidad está estorbando nuestra relación delante de Dios. Entonces, podemos entender que para tener la fe ahora tenemos que crucificar nuestra carne, tenemos que morir a nuestro yo. ¿Y quién tiene que hacer esa obra? Solo Él. Nosotros no vamos a poder hacer nada si no es Cristo o el Espíritu de Dios que obra en nosotros. No vamos a poder hacer nada. Nos vamos a cansar, nos vamos a fastidiar, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar luego? Si no dejamos en realidad que el Espíritu de Dios obre en nosotros, no va a suceder nada. Vamos a ver qué dice Romanos 8. Romanos 8, 13. ¿Estamos ahí? Romanos 8, 13. Fíjate bien de lo que está diciendo este versículo. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a suceder? Vamos a morir. Pero, ¿cómo seguimos actuando nosotros, el pueblo cristiano? En la carne. ¿A qué nos está llevando la carne? A morir. Y puedes poner, tengo sentencia de muerte si sigo actuando en mi carne. Porque no vas a llegar a una vida digna como Dios nos quiere dar a nosotros. ¿Verdad? Entonces, porque si vivís conforme a la carne, vamos a morir. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vamos a vivir. Entonces, hay que dejar morir la carne. Si no, fíjate bien que no está diciendo, tenemos que hacer morir nuestra carne. Está diciendo, por el Espíritu. Si dejamos que el Espíritu obre en nosotros, ¿verdad? Para morir a nuestra carne, para crucificar nuestra carne, para que nuestro yo de verdad se muera. Entonces, el Espíritu nos va a dar vida. El Espíritu nos va a dar vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se supone, ¿verdad?, que nosotros ahora en Cristo ya fuimos bautizados, ya nos arrepentimos, ya hicimos los primeros pasos
¿verdad? Para alcanzar las promesas de Dios. Pero muchas veces, como les comenté hace un momento, nosotros cerramos nuevamente esa puerta para que el Señor entre a nosotros y haga esa obra, para hacer morir las obras de la carne, y que el Espíritu de Dios ahora obre en nosotros. En nuestra propia fuerza es difícil, ¿sí o no? En nuestra propia fuerza es difícil. Pero para Cristo no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Pero tenemos que dejar que nosotros, que permitirle que Él haga la obra. Abrir nuestro corazón nuevamente, que Él entre. Cuando llegamos a la casa del Señor por primera vez, ¿verdad? Y abrimos nuestro corazón, que entre Él, sentimos un fuego, ¿sí o no? ¿Verdad? Un avivamiento y ahora sí, ¿verdad? Voy a compartirle a mi vecino, a mi amigo, a mi primo, esto, ¿verdad? Y el fuego está, ya ni te sientes como que vas a volar, ¿verdad? Porque el fuego del Espíritu estás vivo, te ha dado una nueva vida el Señor. ¿No es cierto? ¿No lo sentiste así por primera vez? Yo sí. Y a raíz de todo nuestro caminar, ¿qué va sucediendo? Nos vamos enfriando. Se va apagando ese fuego del Espíritu Santo. Y entonces, al final, cerramos la puerta otra vez. Cerramos la puerta otra vez. ¿Por qué? Porque volvemos a dejar que nuestro yo, nuestra carne vuelva. Le damos vida nuevamente por nosotros mismos. Entonces, aquí podemos ver que si nosotros, ¿verdad?, vivimos conforme a la carne, pues vamos a morir, vamos a perecer, y no solo nosotros. Lo malo que es no es solo, digamos, en mi persona, no es solo mi esposa, sino quienes vienen atrás, tus hijos, mis hijos. Eso es lo más triste, eso es lo más doloroso, que el Señor nos está mostrando un camino, una salida para llevar a nuestros hijos en un camino correcto, pero nosotros no lo dejamos. Vamos a pasar pruebas, vamos a pasar situaciones, es verdad. Vamos a pasar cualquier circunstancia. Pero si tenemos la fe del Hijo de Dios, ¿de qué nos preocupa? Si Él quiere hacer una obra en nosotros. Eso es lo más triste, en realidad, que nuestros hijos, pues, son los que van a sufrir más que nosotros. Y aparte, depende de cómo yo le voy a enseñar a mi hijo, cómo le van a enseñar ellos a sus hijos. Eso es lo más triste, en realidad, que sucede. Entonces, Dios quiere anular esa sentencia de muerte. Es más, lo ha anulado a través de su muerte en la cruz. Lo ha anulado. Él pagó un precio por la vida de nosotros. Esa sentencia que nosotros teníamos, nadie nos los podía quitar.
sino es el Hijo de Dios que tuvo que venir para morir por nuestros pecados y estar nuevamente libres de sentencia. Pero aún ahora podemos ver que como nosotros vivimos aún, como dice aquí, conforme a la carne, pues siempre estamos yendo a una muerte espiritual. Pero Dios no quiere eso. Él quiere que a través de su Espíritu haga Él morir las obras de la carne en nosotros. Amén. Allá mismo en Romanos 4:13, ¿verdad? Habla de las promesas realizadas mediante la fe. Entonces, las promesas de Dios siempre se quieren cumplir, siempre se van a cumplir. Dice el 13, porque no por la ley fue dada a Abraham, ¿verdad? O a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Y quién es la justicia de la fe? Cristo. Entonces, por Cristo fue dada la promesa. No fue por la ley. Entonces, Cristo, ¿qué quiere hacer ahora en el pueblo cristiano? Cumplir sus promesas. Cumplir esas promesas. ¿Verdad? Porque si los que son de la ley son los herederos, ¿verdad? Van a resucitar la fe y anula la promesa. De nada serviría, ¿verdad? Si nosotros seguimos andando por nuestra propia fuerza. Pues aquí dice de la ley, ¿no? Y sabemos que la ley, nadie cumplía la ley. Entonces, en vano era todo. Pero sabemos que en Cristo todo se ha cumplido. Todo se ha hecho. Dice entonces, por tanto, es por fe el 16, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, hay que estar firmes a través de todas esas promesas que Dios nos va a dar, a través de la convicción, como leímos, ¿verdad? De la certeza y esperar en algo que no hemos visto. Estar seguros que sí va a suceder. Pero en realidad sí creemos que va a suceder lo que está prometiendo el Señor. Porque la promesa es para toda la descendencia y nosotros somos descendientes de Abraham. Nos toca a nosotros la promesa. Pero tienes esa seguridad de que la promesa se va a cumplir en tu vida, en mi vida.
Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. El 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Él creyó. Y Abraham igual fue hablado por Dios, no fue físicamente, no estaba andando, sino que escuchaba la voz de Dios. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Igual, escuchar la voz de Dios y creer de lo que está diciendo el Señor se va a cumplir en mi vida. Y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya, verá, como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, aunque ya esta persona, podemos decir ahora en este tiempo, ya estaba grande, ¿verdad? Tenía casi 100 años. ¿Y qué tal si el Señor, ¿verdad? te diga ahora en este tiempo, vas a tener un hijo? A las mujeres, ¿no? ¿Lo vas a creer? Te desmayas, creo. Listo. ¿Ah? ¿O no? No, porque ahorita decimos, no, ya estoy grande, ¿cómo va a ser? ¿Qué fe, verdad? ¿O no? ¿Qué fe tenemos? Como dice nuestro pastor hoy, habla directo a la funeraria y listo. Pero ¿qué sería en realidad que Dios diga? ¿Verdad? Vas a tener un hijo, como le dijeron a Abraham, ¿verdad? Con su esposa. Aún la esposa y Abraham creyeron en ese momento, a ver, no, sí, no, no, ¿verdad? No, porque si hubiesen creído, no le hubiesen puesto a su criada que estaba ahí para que cometieran, pero había un propósito. Y nosotros creemos así verdaderamente cuando escuchamos algunas veces la voz de Dios. ¿Verdad? Entonces, fíjate, en el 20 dice, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios. Oye, Señor, gracias. Gracias de verdad, porque me tomas en cuenta, me consideras aún con mi situación en la que estoy. ¿Por qué? Porque plenamente convencido de que también, porque era también poderoso para hacer todo, ¿verdad? Lo que había prometido. Entonces Dios no es mentiroso. De lo que ha dicho, se va a cumplir. Conmigo, ¿verdad? Si ya prometió, ya me hizo tantas promesas en mi vida, y si yo no lo creo, pues eso ya va a ser problema mío, ¿no? Pero Él dice, te voy a cumplir las promesas. Entonces, hay que echar fuera toda duda y toda incredulidad, como leímos en el 20. Porque eso es pecado delante de Dios. Y es un estorbo hacia las promesas de Dios.
Por lo cual dice, también su fe le fue contada por justicia. No, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, ¿verdad? No solamente podemos decir a Abraham, ¿verdad? Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Sino también es para nosotros. Y entonces, también las promesas son para nosotros, no solo para Abraham, ¿verdad? Que ya, como vimos, tenía 100 años, o sea, ya aún miles de años que está escrita la palabra, hoy en día sigue vigente las promesas de Dios, pero está en que nosotros lo creamos para que se pueda cumplir. Para que se pueda cumplir y no nosotros digamos luego, como dice segunda de Pedro, ¿verdad? Vamos a leerlo. Entonces, para que se cumplan las promesas, y dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ¿verdad?, perezca, sino que todos vengamos, ¿verdad?, procedamos al arrepentimiento. Aún la duda que tenemos de nuestra fe, ¿verdad?, tenemos que arrepentirnos. Entonces, aquí como está diciendo aquí, la fe es hasta para nosotros. Las promesas que Dios ha dado. Entonces dice, el cual se entregó para nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Todo lo que nosotros éramos fue el pago y el precio del Señor a través de su muerte en la cruz. Fue, ¿verdad?, la justificación, el pago por nuestras transgresiones, nuestros pecados. Hebreos Hebreos 10. $37. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá ¿por qué? Por fe. Y si vamos a retroceder, como dice ahí, no vamos a agradar el alma de Dios. Dice, no agradarás mi alma.
una de las cosas en realidad que hay que pedirle a Dios es que tengamos que, como estamos compartiendo, crucificarnos nuestra carne, o sea, morir al yo, para que entonces sí pueda el Señor obrar en cada uno de nosotros. Si nosotros en realidad no permitimos al Señor, como leímos en Romanos 8:13, ¿verdad? Si no hacemos morir las obras de la carne a través del Espíritu, estamos sentenciados. Vamos a morir. Y no es lo que quiere el Señor. No es lo que quiere Él. Él quiere cumplir las promesas en nuestras vidas. Él quiere en verdad llevarnos, o que estemos sentados igual a la diestra de Él. ¿Verdad? En Gálatas 5. Fíjate que también eso lo hemos compartido. Cinco, 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Si nosotros no hemos terminado de morir, aún, como dice aquí, que la fe va a obrar por Cristo, que es el amor, ¿cómo vamos a nosotros a actuar? Tampoco vamos a tener el amor. No podemos dar lo que nosotros, ¿verdad? No hemos dejado que obre en nosotros el amor de Dios. No vamos a poder dar el amor. ¿Qué amor vamos a dar? ¿Qué amor puedo dar? Nada. Todo son obras de la carne. Si nosotros queremos dar amor, ¿verdad? Pero el amor es nuestro. Tenemos que dejar que obre esa fe. El amor de Dios obra por la fe, ¿no? Entonces, creo que Dios nos está demandando en realidad, y muchas veces se ha compartido, ¿verdad? Que tenemos que morir, tenemos que crucificar nuestra carne, nuestro yo. Muchas veces. Pero hay que dejar que lo haga el Señor. Si no, estamos sentenciados a muerte. Y yo no quiero morir. Creo que nadie quiere morir, ¿verdad? Espiritualmente, no estoy diciendo que te muevas físicamente, ¿verdad? Se va a poner contenta nuestras esposas, pero, ¿verdad? No es lo que el Señor quiere, sino que muera nuestra carne, ¿verdad? Para que Cristo viva en mí. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que está pidiendo el Señor en nosotros, que conocemos su palabra, conocemos sus promesas, ¿verdad? Conocemos lo que Él está hablando ahora en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Si no es Cristo en nosotros, no hay esperanza. No hay esperanza. Tiene que ser Cristo en nosotros para tener una esperanza en realidad. Y como les dije hace un momento, lo más triste que no somos nosotros, son nuestros hijos que van a perecer. ¿Por qué? Porque no les estamos mostrando un camino, ¿verdad? En la cual Dios nos está mostrando a nosotros como padres, para darles una huella.
Eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo lo leímos, todo está escrito. No fue opinión mía, le pedí al Señor que Él hablara por mí. No sé qué vamos a hacer. Yo sí sé qué voy a hacer, ¿verdad? Dejar que Él, el Espíritu de Dios, obre en mí para que muera toda carne. Yo sí sé qué voy a hacer. Pero en realidad el Señor quiere que las promesas se cumplan en nuestras vidas. Eso es lo que Él quiere hacer. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque tú has hablado, Señor. Tú has hablado y tú eres el único, Señor, que puede hacer morir todo a través de tu Espíritu. No queremos, Padre, estar sentenciados a muerte, Señor, sino queremos que tu Espíritu viva en nosotros, Señor, y nos dé vida como tú marcas y hablas en tu palabra. Así que te damos gracias esta mañana. De verdad que tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios de misericordia, Padre. Que tú sabes lo que hay en nosotros, Dios mío. Límpianos, Padre. Lávanos. Quita todo nuestra maldad, Señor. Quita toda transgresión, Señor, en nosotros. Y que tus promesas, Padre, se cumplan en nuestras familias, Padre Santo. Bendecimos Israel, Señor, Jerusalén. Gracias, Padre, de verdad, por ser tú la justificación de nuestras transgresiones, como leímos hace un momento. Te damos la gloria, te damos la honra a ti nomás, Señor. Tú eres el único, Señor, en la cual merece toda gloria y toda honra. El único que ahora nosotros sabemos que tú eres nuestra esperanza, Señor, la única esperanza que hay en nuestras vidas. Así que te damos gracias, de verdad. Y ayúdanos, Dios mío, a no seguir, Señor, en las mismas situaciones, Señor, en los mismos conflictos, en lo mismo, Señor, que tú ya sabes. Quita todo, Señor. Haz borrón y cuenta nueva. Clamamos por todas las iglesias, Señor, por todo el pueblo cristiano, Señor, que de verdad, Señor, todos necesitamos de tu fe. Y nuestra fe, crucificar, Señor, porque es una fe de carne. Te lo pedimos esta mañana, que tú hagas esa obra, Señor. Cambia nuestro corazón para que podamos abrir, Señor, nuevamente y puedas entrar tú y avivar, Señor, el fuego que teníamos cuando llegamos por primera vez. Ayúdanos de verdad. Te damos gracias en esta mañana, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.